Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivonne Marcela Moreno Cardoso. Hago parte del equipo de Centro Íntegra, psicóloga educativa. El día de hoy estaremos hablando cómo podremos identificar el TDAH. Podemos primero identificar que según el decreto 1421 del 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación, la Secretaría de Educación que considera que es una discapacidad. Y realmente la discapacidad es algo que no permite al niño tener un desarrollo, digámoslo, naturalmente en todas las actividades que hace a diario. Por eso podemos decir que el TDAH no lo consideran una discapacidad. Simplemente el TDAH es un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el cual debemos entender y aprender a llevarlo con unas buenas pautas. Me gustaba mucho esta imagen porque dice que el TDAH es para entender, entender para educar. Y vamos a iniciar con unas estrategias de afrontamiento, entendiendo que cuando identificamos el trastorno del TDAH, tenemos que empezar a ver de qué manera podemos ayudar a nuestros niños con todos los temas, tanto en el colegio como en la parte social y demás. Se estima que entre el 3% y el 5% de la población en edad escolar padece de TDAH. O sea, por lo menos un niño por grado escolar puede ser diagnosticado. Esto según Guerrero 2016. Es ahí donde es tan importante entender que no todos los niños que tal vez son inquietos, que tal vez son un poco juguetones, en ocasiones con comportamientos inadecuados tienen TDAH. Para poder diagnosticar el TDAH debemos entender que es muy importante guiarnos de todo el diagnóstico que solamente puede brindar un profesional. Los síntomas se identifican a temprana edad, manteniéndose durante toda la vida, aunque se modifican en las diferentes edades. Como les comentaba en una presentación anterior, puedo explicarles que TDAH, el trastorno de déficit de atención, por hiperactividad, déficit de atención, hiperactividad, en esto podemos entender que el trastorno siempre se va dando de acuerdo pues a las edades en donde van creciendo. Entonces, ¿cómo identificamos el déficit de atención? Precisamente a medida que el niño va creciendo, desde que él ingresa al colegio, empieza a tener una dificultad para su aprendizaje, en donde vemos que tal vez los otros niños avanzan más, pero el niño algo se está dificultando. ¿Sí? En donde también no tiene la atención para esa explicación, ese problema de inatención y donde viene como esa hiperactividad, sus conductas son impulsivas, todo el tiempo está corriendo y demás, pero esto pues se va identificando de acuerdo a la edad. Muchas veces es más fácil identificar o lo identificamos más rápido en toda la parte escolar, como en ese contexto escolar, pues los profesores constantemente comparten tantas horas con nuestros hijos que realmente ellos pueden identificar que algo está fuera de orden. Cuando tal vez a ti un maestro te dice, necesito que lleven al niño a neuropsicología, no creas que, ay, ahora qué pasó. No, es que ya ellos tienen la experiencia de entender y de ver quién como que esto está fuera de lo normal. A veces el niño no quiere porque no le gusta, pero muchas veces no quiere porque no puede hacerlo. Importante y para tener en cuenta, si se da el diagnóstico con precisión, pero su abordaje terapéutico no es exitoso, esto puede traer consecuencias a futuro. Pues mira que según las investigaciones, siempre nos llevan a entender que un niño diagnosticado con el trastorno, pero que tal vez no se le siga como el proceso adecuado, puede traer afectaciones más adelante en su desarrollo como persona, como adulto. Mira que estaba, según en toda la investigación, dice que aún adultos que cuando están ya pues en su trabajo no pueden tener como esa atención en lo que tal vez requiere en ese momento. Por eso es muy importante que nosotros desde ahora podamos identificar cuando nuestros hijos están presentando dificultades en su comportamiento, en su aprendizaje, en sus interacciones sociales. Aquí, importante.
Si a ti te dicen, lleva al niño al especialista, hazlo. Esto es algo que es mejor que te digan no lo tiene y no que te digan lo tenía, pero no fue diagnosticado a tiempo. Y esto permitió pues que como que su desarrollo hubiese sido más difícil. Por eso es tan importante entender la importancia de estas remisiones que nos dan, pues siempre hacerlas a tiempo. Los niños con el trastorno se comportan de manera diferente a los de su edad. Entonces es ahí donde aún como papitos podemos evaluar estos niños que están en el parque y les dan una instrucción, pero no lo logran captar. Y tú dices, ay, pero tan juicioso ese niño. Y muchas veces no es que tu hijo no sea juicioso, es que no tiene como esa atención de manera adecuada porque algo no está bien. Y es ahí donde tenemos que evaluar los comportamientos. Un niño con TDAH e hiperactividad, entonces no es que a toda hora el niño, mejor dicho, él se pone bravo por todo, ¿sí? Y realmente como que muchas veces eso es algo que tú dices, no, pero esto no es tan normal. Uno tiene que saber hasta qué punto es normal. A veces el carácter de ellos, resulta que todos los niños, todos los seres humanos nacemos con un temperamento. Sí, entonces están los temperamentos y el que es sanguíneo y todo, mejor dicho, súper extrovertido, pero está de pronto el que es más melancólico o el colérico, que es un poquito más bravo, ¿sí? Pero nuestro temperamento nunca has cambiado. Realmente lo que es formado es el carácter y esto se hace a través, pues, de todo el entorno, de lo que nosotros como padres podemos empezar también a ayudar a nuestros hijos en esa formación, pero es ahí en donde nos damos cuenta, bueno, hasta dónde él toma mi instrucción y no la toma, cuánto se le está dificultando. Por eso es que decimos que los niños con el trastorno de TDAH se comportan de manera diferente. Dentro de, cuando hablamos de manera diferente, podemos hablar también de estos trastornos de conducta. Y los trastornos de conducta básicamente son para estos niños que en ocasiones son desafiantes con los padres, aún con los profesores, cuando damos una instrucción y vienen, no, ¿y por qué? Y yo no quiero, y pero es siempre, o sea, todo el tiempo son groseros en ocasiones en la manera que responden, groseros con sus compañeritos, son agresivos, sí, problemas de conducta, pero hay niños que tal vez tú empiezas como a corregirlo y el niño mejora o necesita un poco más de tiempo, tú se lo das y el niño mejora. Pero cuando esto tú dices, pero es que yo me he esforzado de todas las maneras y no se está como teniendo este cambio, es ahí donde tenemos que empezar a indagarlo. Trastorno oposicionista desafiante, que era el que les hablaba anteriormente, son niños que todo el tiempo están desafiando, no quiero, ¿y por qué? Y no quiero, pégame, ¿sí? Y son cosas que a veces uno dice, pero ¿por qué? Pero usted de dónde aprendió? Y resulta que no es algo que se aprende, ¿sí? Sino que es algo que también empieza como a afectar como su personalidad, en donde tal vez esto los lleva a contestar de esta manera. La ansiedad y depresión, esto con este trastorno conlleva que el niño constantemente esté ansioso, teniendo una lucha de decir, yo por qué soy así, o sea, yo no quiero, yo hoy me voy a esforzar a no pararme, o sea, yo hoy lo quiero intentar, pero como tienen esos momentos de impulso, no lo logran. Esto también empieza a generarle cierta inseguridad, porque yo soy cansón, porque mi mamá dice que yo, que nadie me aguanta, que no me aguanta ni ella, entonces empieza a generar cierta ansiedad. También esta depresión de sentir que no son queridos, que no son aceptados por su entorno, que tal vez todo el tiempo si el profesor le está diciendo, ay, ¿usted cómo es de cansón? No, no se lo aguanta ni en la casa, ahora lo, ¿sí? Y entonces, lastimosamente, a veces, pues, no es que el profesor lo diga por herirlo, simplemente lo dice como por calmarlo, pero resulta que esto empieza a generar como un daño en sus emociones, en sus sentimientos, ¿sí? Trastorno de aprendizaje y es que tienen tanta dificultad para poder avanzar en toda su parte académica, esto dependiendo a la edad. Sí, porque bueno, lo logramos, aprendió a leer, pero resulta que más adelante empiezan a venir otros temas y cada vez son un poco más complejos, pero cada vez se tienen mayor problema con todo el tema del aprendizaje. Podemos decir que el TDAH impacta el contexto familiar y educativo. Se crea un ajuste y desequilibrio, no solo en el colegio, sino en las relaciones interpersonales. Esto trayendo un impacto a la vida del niño. Cuando decimos que impacta el contexto familiar, es que todo el tiempo
tenemos entonces los papás está ahí encima, o sea, como que todo el tiempo corrigiendo, no se suba ahí, cuidado, se cae, no hagas eso, esto no está bien, ven y estudiamos y el niño ahí sentado, entonces eso empieza también a traer como esa frustración a nosotros como padres de decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿En qué estoy fallando? Pero es ahí también donde esto no solamente pasa en la familia, también en la parte educativa, porque hay profesores pues que se esfuerzan tanto, pero dicen, pero es que no me entiende. O sea, yo lo he hecho con tantas, pero los niños no lo entienden. Y esto también empieza a traer como ese desajuste y desequilibrio, no solo en el colegio, sino en las relaciones interpersonales, que como anteriormente les decía, ya son niños que rotulan como los niños canzones, ¿sí? O sea, y el niño que pereza, el niño que no hace caso. Entonces, esto también empieza a traer como un impacto a la vida social del niño. ¿Cómo se puede sentir un niño con TDAH emocionalmente? Y pues si ustedes se fijan, esta diapositiva especialmente señalada todo el tiempo, siente que entonces lo juzgan, lo señalan. Yo creé un mapa de la empatía y en este momento yo quiero que tú como padre, como maestro, como aquí conectado puedas entender un poco cómo piensa un niño con TDAH. Entonces, un niño con TDAH, ¿qué piensa y siente? Que nadie lo entiende, que siempre tiene la culpa de todo, está cansado de que todo el tiempo lo corrijan. Así se puede sentir un niño con TDAH. Ponte por un momento en ese lugar en donde tú tienes que pensar cómo piensa y qué siente cuando ellos no tienen control de su comportamiento. ¿Qué dice y hace? Voy a intentar atender. Hoy me voy a intentar portar juicioso para que mi mamá no me diga nada, para que mi papá no me regañe. Hoy voy a intentarlo, ¿sí? No puede estar, pero ¿qué hace? No puede estar en quietud. Entonces es ahí donde viene como ese esfuerzo que humanamente quieren hacer, pero no lo pueden hacer. Intenta ser aceptado en los juegos de patio y muchas veces son niños que están muy solitos porque, como les digo, ya son rechazados dentro del ámbito escolar, entonces nadie quiere jugar con ellos porque son canzones o porque si juegan con ellos terminan regañándolos también, ¿sí? Los profesores le tienen poca paciencia. ¿Qué ve? Que mi profe me tiene poca paciencia, aunque a veces no ven la cantidad y el profe dice, no, pero yo sí le tengo harta paciencia y realmente es bastante paciencia, pero él percibe que hay poca paciencia porque todo el tiempo le está regañando, sus padres lo excusan todo el tiempo, no, no, él va a mejorar, no, entonces eso lo ve el niño, que sus compañeros lo rechazan, también lo ve constantemente, que oye, ya no aguanto más el comportamiento de Pepito, ya yo no aguanto más tantas quejas en el colegio. Quédate quieto, Pepito, todo el tiempo. No te puedes estar quieto, es que tú no haces caso, eres insoportable. Esas son las cosas que oye un niño con TDAH. Y esto empieza a generar un daño emocional, como les decía, aún con consecuencias en donde puede traer también un trastorno o algo más adelante. El TDAH impacta el contexto familiar, social y educativo, como les decía en esa diapositiva anterior. Realmente el trastorno como tal no solamente impacta la vida del niño que lo está viviendo, sino el de su contexto familiar, pues esto puede llevarlo a tener que cambiar también pautas. A veces somos como de que no, es que aquí se tiene que hacer esto así, así, pero a veces tenemos que como que empezar a buscar la estrategia para que nuestro contexto pueda estar tanto el niño más tranquilo como nosotros, igual en la parte social y educativa. Pues en la parte educativa, si un profe puede diagnosticarlo y ya viene el niño con el diagnóstico, el profesor va a saber de qué manera poner las actividades y demás. Y esto también trayendo como pues un impacto también en toda la parte académica y social. Las recomendaciones. Dentro de las recomendaciones dadas para un niño con TDAH es que a un niño con TDAH se le dan las instrucciones claras. A un niño con TDAH no le dice, vaya y me trae ese cosito allá de traer el agua, porque el cosito, o sea, si su atención ni siquiera sabe de qué cosito le está hablando. Muchas veces yo te digo esto y tú dices, sí, pues cuál cosito, ¿no? No, Clara, ve y me traes allá el recipiente rojo de donde saco el agua acá
¿sí? Entonces, como que son instrucciones claras. Algo de lo cual también va a ayudar mucho en ese trastorno es que tú puedas darle elogios. En ocasiones solamente reciben cosas negativas, pero cuando él se esfuerza, cuando tú como maestro es que lo logró y que se tuvo la concentración, o sea, pudo como entender lo que le estás diciendo, felicítalo, esto es algo que le da seguridad, ¿sí? Tú como padre, en donde va y la profe dice, ay, hoy estuvo más juicioso, esto es para que lo felicites, esto es para que también le des elogios, lo cual va a empezar como también a empoderar un poco todo este tema, entendiendo que no es diferente, que simplemente es de hacerlo de maneras más fáciles como lo puedan hacer. Es una herramienta poderosa el poder elogiarlo y darle oportunidades. Entonces es ahí donde el niño que tiene tanta energía y mejor dicho, yo tengo para hacer tantas cosas y pues, profe, tómalo de monitor, ponlo a hacer otras cosas, como él tiene tanta energía, entonces ponlo a que te ayude a picar papel, ponlo, o sea, invéntate la herramienta, como que las herramientas están dadas, hay que ponerlas es en práctica y ocúpalo. Y esto también va a hacer que como que todo mejore un poco en el ambiente. Bueno, también dice que este tipo de cosas, los elogios y oportunidades, son una herramienta poderosa para el comportamiento negativo y hostil. Entonces, no sé si, bueno, pues a mí me pasaba mucho con mis hijos y es que cuando el niño no estaba en ese comportamiento tan chévere, entonces en vez de decirle, ¿cómo eres de cansón? Sí, entonces, no, qué niño tan obediente. O sea, qué niño. Y entonces empezar a reemplazar como todo esto que viene, esa idea cognitiva con la que ya viene y que yo soy cansón, y tú cómo eres de obediente, cómo eres de juicioso, esto empieza como también a renovar un poquito el entendimiento de ellos. Entonces, bueno, espero haya sido muy agradable esta presentación. Quedamos a disposición de ustedes en lo que los podamos ayudar. Que tengan muy buen día.